Si Maduro se sale con la suya, la democracia en América Latina está en riesgo. Porque a ver, ¿qué va a pasar el año entrante entonces en Bolivia si Maduro se sale con la suya? Pues que más va a decir, bueno, cojamos la plata del Estado, la poca que les queda porque se la gastaron toda, y salgan a comprar al electorado y a intimidar al electorado, y después hacen un fraude y se quedan ahí y no pasa nada. Y lo mismo puede suceder en Colombia en el 2026. Pero el trato de los países... Si Maduro se sale con la suya, el riesgo para América Latina es tremendo. Fíjense en la reforma judicial que se está tramitando en este momento en México, las repercusiones que puede tener. Es la captura política del Poder Judicial. Entonces, o acá se defiende la democracia y se defiende la Carta Democrática, o lo que va a pasar es que le van a dar patente de corso a muchos de los que están hoy al servicio del Foro de Sao Paulo para tratar de perpetuarse en el poder. Pero es que la pregunta viene precisamente por eso. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos de Planeta, estamos en el sector de las entrevistas de último momento. Estamos acompañados, como siempre, en estas aventuras de entrevistar a gente importante del país y del mundo, con nuestro colega Carlos Valverde desde Santa Cruz. Está también con nosotros Amalia Pando, y vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un personaje tremendamente especial. Se trata de Iván Duque, expresidente de Colombia, un conocedor de la política latinoamericana y que ha tenido un rol muy importante en lo que significa la crisis política que se vive en Venezuela, y también le vamos a estar preguntando sobre su rol en esta opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que sucedió en Bolivia en 2019. Presidente, bienvenido a este sector de entrevistas de último momento, y le voy a pedir en primera instancia que Amalia le haga la primera consulta. Un gran placer. A tiempo de darle la bienvenida a doctor Duque, lo primero que quisiera consultarle es qué opina de la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de Lula del Brasil y de AMLO en México sobre la posición en Venezuela. Creo que estos tres presidentes, estos tres países podrían ser interlocutores con Maduro, pero tiene que ver con la posición que ellos están llevando adelante. ¿Cuál es el criterio suyo? Bueno, yo vengo denunciando, y déjenme antes de contestar saludarlos a ustedes muy amablemente y extenderle también mi saludo de cariño y de afecto a todo el pueblo boliviano, pueblo amigo, hermano. Y yo quiero empezar con esta reflexión. Desde hace mucho tiempo vengo denunciando que estos tres países son parte de una especie de ballet sinfónico. Y lo dije el pasado 28 de julio, cuando acontecieron en Venezuela las jornadas electorales. ¿Qué dije yo ese día? Antes de que se conocieran los resultados manipulados, arbitrarios del Consejo Nacional Electoral. Yo dije ese día en mi cuenta de X que Maduro estaba presionando al CNE para publicar una información donde le otorgaban a él el triunfo electoral sin ningún tipo de soporte, y que ya tenían alineados a Colombia, Brasil y México para salir a reconocer a Nicolás Maduro y así afianzar su especie de legitimidad, que era el propósito que él tenía. Ahora bien, lo que nadie se imaginó es que el CNE fuera a salir sin ningún soporte, y eso obviamente le quitaba peso a cualquier tipo de reacción de Colombia, Brasil y México. No obstante, también se hizo una labor heroica por parte de María Corina Machado y la Resistencia Democrática, con un ejército de valerosos testigos que lograron recoger las actas y ponerlas a disposición digitalmente, y eso también fue quitándole piso a lo que pretendía hacer Maduro. Aún así, México lo reconoce al día siguiente, Colombia y Brasil quedan un poco cautelosos por lo que esto podría implicar, pero no nos llamemos a ningún engaño. En este mes, Brasil
México y Colombia no han sido mediadores de nada, han sido dilatadores. Le han dado oxígeno al dictador, le han dado oxígeno para salir a de la resistencia democrática y han tratado de forjar una especie de negociación donde el descaro ha tenido 3 tipos. El primero fue tratar de sugerir que se hicieran nuevas elecciones, como también lo denuncié con tiempo de antelación a través de mi cuenta de X. Segundo, tratar de buscar una especie de cohabitación gubernamental donde empiezan a recoger a la resistencia democrática e inclusive el presidente de Colombia salió a sugerir públicamente una especie de frente nacional, una figura de alternancia en el poder similar a la que tuvo Colombia durante la mitad de los años, entre los años 58 y el año 70 en Colombia. Y lo más lamentable de la situación es que él sugiere eso después de que militó en un grupo terrorista que supuestamente enarboló la bandera de ir en contra de ese tal Frente Nacional. Y hoy en donde estamos es donde sugieren que se siga adelantando una especie de negociación donde tienen que las partes llegar a un acuerdo, aunque lo que resulte de ese acuerdo no sea el óptimo para las partes. No, señor, es que esto no es un mercado persa. Aquí no estamos buscando el precio de un tapete. Aquí ya se pronunció el pueblo venezolano de manera gallarda y contundente y el pueblo venezolano le entregó una victoria diáfana, absolutamente incuestionable a Edmundo González. Luego, lo único que aquí hay que negociar son los términos en los cuales Nicolás Maduro va a salir de la dictadura y empieza el renacer democrático en Venezuela. Y permítanme decir esto, también es importante que nos salgamos de solamente lo políticamente correcto. Aquí ya se agotaron todos los mecanismos de carácter diplomático. Aquí ya hay que escalar esta situación a una presión internacional que implique trabajar directamente con las fuerzas militares y de policía de Venezuela para que ellos faciliten el retorno a la democracia y no sigan en el estado de connivencia que tienen hoy con la dictadura. Eso es lo que hoy se espera. De lo contrario, el dictador aprovechará cualquier llamado a la negociación para dilatar y, ojo, tratar de quitarle efervescencia a la calle. Es decir, usted dice la salida es solo por la fuerza, a través de un golpe. Hay que tener cuidado en el uso de esa figura, Amelia, porque... Amelia, ¿cierto? Amalia. Hay que tener mucho cuidado con el uso del término, porque el golpe, la figura del golpe de Estado, es una figura que ocurre principalmente cuando las fuerzas militares y de policía destruyen la institucionalidad para de manera exabrupta asumir el poder. Aquí esa no es la situación. Aquí ya hay un presidente electo. Aquí ya hay un presidente electo legítimo. Legítimo porque se conocen las actas. Entonces, salgámonos de la discusión de muestren las actas. No, las actas ya se conocen, por lo menos el 83%, con una diferencia de más de 30 puntos que es irreversible. Entonces, aquí ya hay un presidente electo. Y ese presidente electo, conforme a la Constitución, tiene que posesionarse en el mes de enero del año 2025. Entonces, aquí no se trata de un golpe. Aquí se trata es que las fuerzas militares y de policía hagan valer la voz del pueblo venezolano. Hagan valer la institucionalidad democrática que contra todas las adversidades se impuso. Porque aquí no nos llamemos a engaños. Esas actas no se conocerían si las propias fuerzas militares y de policía no hubieran contribuido a que así fuera. Entonces, que ya salgan del letargo que durante tantos años han permitido lacerar al pueblo venezolano y hoy se ubiquen en el lado correcto de la historia. Y eso implica de manera muy clara también que la Corte Penal Internacional salga del estado de postración frente a Venezuela. Muy ágil en Rusia, muy ágil en el Medio Oriente, pero absolutamente lento en el caso de Venezuela. Que salgan y que también procedan con la orden de captura de Nicolás Maduro. Y también que los Estados Unidos
aumenten la recompensa que está fijada por los vínculos que él tiene con el narcotráfico, de tal manera que lo que hay ahí es la legitimidad para que las fuerzas militares y de policía capturen a un criminal de lesa humanidad y lo pongan a disposición de la justicia internacional o a través de la justicia de los Estados Unidos por la solicitud de extradición por vínculos con el narcotráfico. Pero hay algo, perdón, presidente, perdón, Amalia, hay algo que no queda claro. Estamos hablando de que el candidato ganador asuma en enero. No se puede forzar a que asuma antes con una participación, sí, de Fuerzas Armadas y de policía, que lo único que tendrían que hacer es decirle, señores, usted no nos manda a nosotros asumimos la defensa de la patria o del Estado venezolano y usted es un fraudulento y se acabó el asunto. Porque algo muy bueno han logrado los que están en contra de la posición de Venezuela, de Colombia, de Brasil, Nicaragua y de paso le aviso que Arce en Bolivia y Evo Morales han reconocido el triunfo de Maduro, por si acaso, le aviso. Entonces, lo que ustedes han logrado es que ya no se hable hoy del asunto de esta es nuestra soberanía y nosotros nos basamos en nuestras reglas. Ellos rompieron el concepto de soberanía, abrieron la posibilidad y ustedes han entrado perfectamente bien. Lo que me queda muy colgado y descolgado de cualquier cosa es que se espere todavía que sea enero y no se actúe. Yo creo que la pregunta es acertada, Carlos, y bueno, la Constitución venezolana establece que es en el mes de enero donde debe asumir el nuevo presidente. Ahora, si hay un acuerdo institucional, obviamente con el concurso de las fuerzas militares, pues bienvenido sea, porque además aquí se trata de poner en marcha un proceso de reconstrucción de Venezuela. Por eso he dicho, aquí no nos podemos quedar solamente con la superficialidad que hay una alternancia de régimen, sea ahora o sea en enero, porque aquí hay que poner en marcha lo que he denominado un plan Venezuela, un plan de recuperación institucional, económico y social, porque tampoco llamemos engaños. Si por algún motivo llega a consolidarse la transición a la democracia en cabeza de Edmundo González, pues todos sabemos que todo ese sector radical va a tratar de obstruir cualquier posibilidad de reformas estructurales. Ese ha sido el patrón en varios lugares de América Latina. Por eso ahí tenemos que buscar que toda la comunidad internacional rodee a Venezuela, que se busquen también canales de unidad y todo lo que uno pueda pensar. Pero aquí se necesita un acompañamiento integral. Ahora, y has dicho el caso de Bolivia. Bueno, es que yo creo que aquí hemos visto que hay una égida de lo que es el Foro de Sao Paulo. Y ellos siempre han buscado acceder al poder por la vía democrática, pero después buscan por la vía democrática hacer una mutación de la democracia a la dictocracia y después a la dictadura. Sea la dictadura en cabeza de una persona, sea dictadura en cabeza de un partido, sea dictadura en cabeza de una coalición. Y ellos buscan después cooptar la justicia, el poder electoral, intimidar al sector privado. Y es más, han tratado de argumentar, y eso será uno de los temas que tocaremos, que haya una especie de legitimidad en lo que denominan la reelección como derecho fundamental, para que como derecho fundamental se pueda extender de manera permanente y pueda por esa vía afianzarse la dictocracia, similar a la que ha ocurrido en Rusia o en otros lugares del mundo donde han visto ese ejemplo. Entonces, aquí no llamemos a engaños. El respaldo de Luis Arce, de Choquehuanca, a toda esta trampa en Venezuela, es porque en Bolivia ese ha sido también el deseo del MAS. El MAS ha tratado de perpetuarse en el poder bajo figuras similares. Obviamente también en Bolivia hay una resistencia democrática fuerte, pero hay un plan que está trazado. Entonces, por eso fue que nosotros interpusimos en su momento la opinión consultiva. La pregunta, le sigo con la pregunta, habida cuenta de que con Edmundo González, si llega a posesionarse rápido, va a tener el problema de un parlamento adverso. Esto no estaría en planes de ustedes, incluso empujar a que haya la renovación parlamentaria inmediata para que Venezuela pueda tener un parlamento que represente verdaderamente a su gente. Todos los procesos de transición
a la democracia implican también que se haga una secuencia democrática institucional. Obviamente aquí tenemos que ir cada paso a la vez y hay que dejar que Edmundo González y María Corina Machado tengan el margen de maniobra suficiente para que ellos también puedan hacer esa lectura. Que claro, es que en Venezuela no se trata solamente de ocupar el Palacio de Miraflores, se trata también de ver la maraña de manipulación institucional que está enquistada en la justicia, que está enquistada en las fuerzas militares, que está enquistada en el poder electoral. Entonces, todo eso requiere una gran reconstrucción y por eso es que he hablado, y lo reitero, de la necesidad de un plan Venezuela. Pero me parece que la conversación está avanzando ya sobre pasos que son impensables en este momento en el que la batalla todavía no se ha definido, ¿no? Usted apuesta, presidente, a una decisión que inclinaría la balanza y esa decisión está en manos de los que tienen las armas, las Fuerzas Armadas y la policía. Nos referimos no a las cúpulas, pero a los mandos medios para abajo. ¿Tiene algún indicador de que esto pueda ocurrir? De este momento no hay ni un solo pronunciamiento y parecería que los tienen absolutamente controlados y que este factor sobre el cual se apuesta a una posible victoria es un factor dudoso, que es lo menos que podemos decir. ¿Hay otra variante? ¿Hay otra posibilidad que no sea apostar en las Fuerzas Armadas y la policía? Hay que tener un tema claro, Amelia, y es no podemos pretender que un narcorrégimen se vaya a ir tranquilamente por las buenas. Pensar eso es ingenuo. Exacto. Entonces, sobre la base hay que entender que el negocio del narcotráfico ellos no lo tienen a la venta, ni lo están desmantelando. Entonces, por eso se requiere en este momento también escalar los niveles de presión internacional, que se están dando. Mientras tenemos esta conversación, se están dando. Y yo creo que cada vez se está empezando a desmoronar la lealtad de las fuerzas militares con el dictador. ¿Cuándo ocurra? ¿Cómo ocurra? ¿Con qué intensidad ocurra? ¿Con qué acompañamiento internacional ocurra? Eso es algo que todavía no se sabe, pero que minuto a minuto se está resquebrajando ese nivel de lealtad, no hay la menor duda. Y sobre todo también por la presión internacional, pero sobre todo también por la presión de todo un pueblo que también les reclama a ellos que se sitúen en el lado correcto de la historia. Cacho. Justamente en esa línea, presidente, ¿tienen algún tipo de información, algún detalle, algo que nos ayude a comprender cómo están estos contactos internacionales con las fuerzas militares y policiales venezolanas en esta dirección que usted plantea, de quitarle la lealtad lo que más se pueda al chavismo y de alguna manera ser este factor el que posibilite la reconquista de la democracia en Venezuela? No tengo esos detalles y creo que también si los tuvieran sería muy poco conveniente que los compartieran. Adelante, presidente, el proceso de reconstrucción venezolana en este plan venezolano o el plan Venezuela del que usted habla, nos puede dar por lo menos la esperanza de que ustedes van a asistir a Venezuela y van a estar encima de Venezuela hasta que se reconstruya la democracia, porque es muy fácil darle a don Edmundo González, ok, viejito, vení, sentate y ahora nosotros nos vamos. Aquí ya se necesita una especie de contención, porque la reconstrucción va a ser muy dura, son 20 y tantos años que vienen con este modelo y este sistema del socialismo del siglo XXI y sabemos el daño que causa. Es fácil sacarlo, finalmente que Maduro se vaya, al final de cuentas se irá a dar, pero ¿y el proceso de reconstrucción cómo viene? Bueno, yo creo, y eso lo he venido diciendo hace mucho tiempo, que el proceso de reconstrucción tiene varias aristas. Es que en Venezuela hay una destrucción del capital social acumulada durante 20 años del régimen de Chávez y Maduro.
hay una destrucción del capital económico, que también requiere volver por una senda de estabilidad, de motivación, que se traduzca en la generación de empleos dignos y estables, bien remunerados, y requiere también un proceso de reconstrucción institucional. Por eso la comunidad internacional tiene que rodear todos estos esfuerzos. Ahora, no pretendo, mal haría yo ponerme a pontificar. Nosotros estamos acompañando una causa como lo hicimos cuando estuvimos al frente de nuestras naciones como jefes de Estado, y hoy lo hacemos con la experiencia y la autoridad de querer acompañar el restablecimiento de la democracia. Ahora, un tema que a mí me parece importante, y si yo fuera Edmundo González lo estaría haciendo desde ya, es anunciar que María Corina Machado será la vicepresidenta. Yo creo que es un mensaje que puede tener simbolismo, pero que también muestra que se siguen dando los pasos adelante y que aquí no se está negociando si hay o no derecho para él ocupar la presidencia. El derecho ya fue ganado. Ya. Entonces me parece que tiene que empezar a orientar eso, y también es muy importante que a nivel internacional todos los que estamos respaldando en este momento la transición a la democracia procuremos que dentro de las instancias de poder y decisión multilateral y bilateral pues se rodee a Venezuela. Ahora, hay un obstáculo, y aquí el obstáculo es claro, es decir, hay 3 países que están jugando a fungir de mediadores, pero que no les importa lo que va pasando día a día. Ayer nuevas capturas, nuevas persecuciones, nuevas detenciones irregulares para tratar de acallar a la oposición, y ellos siguen hablando de mediación. Pues ya sabemos que esto es parte de un sainete, esto es parte del entremés para darle oxígeno a Maduro. Entonces yo sí creo que la comunidad internacional también tiene que preguntarle con claridad a Colombia, Brasil y México, que son las democracias más grandes de este hemisferio, ¿hasta cuándo van a estar en este tire y afloje? ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Que Maduro no se vaya? ¿O sencillamente que se repitan elecciones? ¿O sencillamente que entonces haya una cohabitación? Es que a mí no me gustó la declaración ayer de Celso Amorín, porque se le va a decir, bueno, las partes tienen que ponerse de acuerdo y tiene que ser algo en lo cual van a estar incómodas las dos partes. ¿Cómo así? O sea, el dictador convoca unas elecciones, pone todo a su favor y aún así gana la resistencia, y ahora hay que salir a buscar el desempate. Y lo que haya es una victoria legítima y absolutamente diáfana. Entonces no podemos dejarnos llevar a esas trampas. Por eso yo espero que la Corte Penal Internacional salga del letargo. Por eso yo espero también que Estados Unidos aumente la recompensa. Porque a mí lo que me preocupa es que en el caso de Estados Unidos, que están en el fragor de la campaña presidencial, entonces Estados Unidos de pronto en una situación de prudencia diga, bueno, está bien, dejemos que Brasil, México y Colombia medien mientras nosotros no alteramos el curso también del proceso electoral. ¿Y eso cuántos muertos van a ser? ¿Cuántos desaparecidos van a ser? ¿Cuántas detenciones van a ser? Sí. Y ahí uno ve la hipocresía, por ejemplo, que hay también en muchos gobiernos. Yo recuerdo todas las mentiras con las que atacaba Gustavo Petro cuando estaba en la oposición, hablando de persecución a los jóvenes, hablando de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, con mentiras. Y ahora, con la evidencia, con la verdad de la represión sistemática de Nicolás Maduro, guarda un silencio cómplice. Entonces, que digan estos 13 gobernantes de las 3 democracias más grandes de América Latina, ¿hasta cuándo y cuántos muertos más tienen que esperar los latinoamericanos y los venezolanos para que se restablezca el orden democrático? Sí, es evidente que la tarea central es que Maduro se retire, que Maduro se vaya en cualquier condición, pero que se vaya y que se respete la verdad, como dijo María Corina Machado. Es que, Amelia, yo quiero decirte una cosa, y perdóname que te interrumpa. Sí, no, pero es que si Maduro se sale con la suya, es la democracia latinoamericana la que está en riesgo. Sí, señor. Porque si ese es el ejemplo, donde aquí se puede pasar por encima de todo, a costa de todo, para alguien mantenerse en el poder, esto va a poner en riesgo la democracia integralmente en la región. Por eso Maduro no se puede salir con la suya, y por eso se requiere que la comunidad internacional evite que Maduro se salga con la suya. ¿Y en qué condiciones quedan Brasil, México? Si me permites, Carlos, si me permites, para cerrar, iba precisamente a eso, ¿no? Es decir,
¿cuál va a ser la consecuencia de si a pesar de toda la lucha del pueblo venezolano, Maduro persiste? Es decir, usted mencionó factor narcotráfico. ¿Hay alguna razón por la que esta cúpula se niega a irse a pesar del resultado electoral, y está dispuesto a matar y está dispuesto a todo para quedarse? O sea, no necesitó ni falsificar las actas, no necesitó nada, simplemente no le da la gana de irse y se queda. Bueno, tienen que haber más razones. Una de esas será una situación geopolítica. ¿Putin está detrás de esto? Pues yo no sé si detrás, puede estar al lado, puede estar adelante, puede estar donde quieran, pero que aquí hay un interés geopolítico también. Pero es que la pregunta es más concreta y es más amarga todavía, Amelia. Y es, a ver, los países que se están autoproclamando como mediadores, o más que los países, los gobernantes que se están autoproclamando como mediadores, ¿realmente son mediadores o es que tienen la cola pisada? Porque contra toda esta evidencia, contra toda esta represión, con las actas conociéndose, ¿qué más necesitan mediar? Ya hay un ganador. Aquí lo que hay es que presionar al dictador para que se vaya. Entonces, si no lo hacen, yo quiero saber si es que todas esas amenazas que han dicho algunos de los dirigentes del régimen dictatorial de Venezuela, de que han apoyado campañas políticas en otros lados, es un mecanismo también de coacción o de silenciamiento o de acomodar la posición de algunos gobernantes. Ahora, si no lo son, entonces que los gobernantes asuman lo que establece la Carta Democrática Interamericana. Presidente, De mediación, mientras cada día hay una detención irregular más, un asesinato más, una intimidación más. el problema, ¿Cuál es presidente, la intención perdón. de Petro y cuál es la intención de Lula? ¿Cree que también la intención es quedarse? ¿Petro quiere quedarse? Es un problema estructural, Amelia. Es que, a ver, a mí a veces me sorprende porque en América Latina pareciera que nosotros, como en alguna ocasión lo expresaba con brillantez Carlos Fuentes, olvidamos el pasado para liberarnos de los sufrimientos. Entonces, aquí en América Latina tenemos que recordar lo que pasó en el 2018. Es que en mayo del 2018, más de 15 países desconocieron el robo que hizo Nicolás Maduro en las elecciones. Y además reconocieron la Asamblea Nacional que contra todas las adversidades logró tener una mayoría de la resistencia democrática. Y por eso se estableció además el Grupo de Lima. Y por eso en enero del 2019 se reconoció a un presidente interino, no porque fuera una figura sacada de ningún sombrero, sino porque como había un desconocimiento del resultado, la Asamblea le encargó a un presidente interino tener la legitimidad democrática. Y así desde el 2018 hasta el año 2022 y 2023, una muy buena parte del mundo reconocía a ese presidente interino. ¿Y de Ahora, qué viene a suceder después? Pero permíteme, ¿qué viene a suceder después? Después llegan a la presidencia de Colombia, de Brasil, Lula y Petro, y los dos salen a reconocer a Maduro, a pesar de que ya institucionalmente no lo habíamos reconocido. Y no solamente lo reconocieron, lo invitaron a cumbres y se atrevieron a decir que era un representante legítimo del pueblo venezolano, y lo que es aún más grave, trataron de escudarse en la libre determinación de los pueblos para justificar esa relación, y la libre determinación de los pueblos no la libre determinación de los tiranos. Por eso estamos hoy acá. Entonces, ahora que viene un proceso electoral que gana Edmundo González, quieren pretender seguirle dando legitimidad a un dictador. Por eso la coherencia y la consistencia es tan importante. Pero, presidente, Lula y Petro van a seguir de presidente hasta que se les venza el término, y una vez resuelto el asunto, Edmundo González en el gobierno, el trato con ellos va a seguir siendo el mismo. No, el problema de los latinoamericanos, y ahí me quedo con lo de Carlos Fuentes, el problema es que tendemos a olvidarnos rápido. Bueno, ya pasó, en serio pasó lo de Petro, y pasó o puede pasar tan fácilmente lo de Lula. Es decir,
olvidarse de la democracia y el día de mañana se arreglan y todo. Te lo digo, Carlos, con mucha precisión. Si Maduro se sale con la suya, la democracia en América Latina está en riesgo. Porque, a ver, ¿qué va a pasar el año entrante entonces en Bolivia si Maduro se sale con la suya? Pues que el MAS va a decir, bueno, cojamos la plata del Estado, la poca que les queda porque se la gastaron toda, y salgan a comprar al electorado y a intimidar al electorado, y después hacen un fraude y se quedan ahí y no pasa nada. Exacto. Y lo mismo puede suceder en Colombia en el 2026. Pero el trato de los países... Si Maduro se sale con la suya, el riesgo para América Latina es tremendo. Fíjense en la reforma judicial que se está tramitando en este momento en México, las repercusiones que puede tener. Es la captura política del poder judicial. Entonces, o acá se defiende la democracia y se defiende la Carta Democrática, o lo que va a pasar es que le van a dar patente de corso a muchos de los que están hoy al servicio del Foro de Sao Paulo para tratar de perpetuarse en el poder. Es que la pregunta viene precisamente por eso. ¿Va a quedar incólume lo que ha hecho Maduro, lo que ha hecho Lula, lo que ha hecho Petro? ¿Va a quedar incólume lo que hace en Nicaragua? Y bueno, ya pasó, ya está. Carlos, volvemos al tema de los precedentes. Es que lo de Nicaragua es consecuencia de lo que pasó en Venezuela. Claro. Lo que ha pasado en Nicaragua con la reelección como derecho fundamental es consecuencia de lo que en un momento trató de enarbolar Evo Morales en Bolivia. Sí, señor. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando esos precedentes antidemocráticos se empiezan a volver paisaje, porque si se vuelven paisaje, se vuelven de uso común. Entonces, por eso, la victoria de la democracia en Venezuela hoy, más allá de las fronteras venezolanas, es la preservación de la democracia en toda la región. Gracias. Cacho. Una pregunta, presidente, que tiene que ver con la presión internacional que tiene que ejercerse en este momento con mucha más decisión, como usted ha planteado. Dijo usted, tiene que salir de su letargo la Corte Penal Internacional. Y, por ejemplo, Estados Unidos, dijo usted, tendría que elevar la recompensa que hay sobre Maduro, que en este momento creo que son como $15 millones. ¿Qué efecto concreto pueden tener estas dos acciones? Que despierte la Corte Penal Internacional por un lado y se aumente la recompensa sobre la cabeza de Maduro. Legitimar su captura. Claro. Tan sencillo como eso. Legitimar su captura. Y esa captura, presidente, en su entender, tendría que ser solamente por, digamos, acción militar, policial, de alguna fuerza venezolana, o también podría ser de fuerzas externas a Venezuela. Yo creo que en este momento lo que hay que buscar es que la primera sintonía, por situarse en el lado correcto de la historia, venga de las fuerzas militares y de policía de Venezuela. Porque es la oportunidad histórica de ejercer una gallardía institucional y ubicarse al lado del pueblo. Y por supuesto, la comunidad internacional tiene que ayudar a hacer esa motivación y ese convencimiento. Sí, un pronunciamiento de la Corte Penal no es un saludo a la bandera, sería... Y bueno, y otra cosa que la quiero decir es que hay que empezar a emplear mecanismos que ustedes recordarán que en algún momento, por ejemplo, en Haití, hubo un proceso electoral donde también quisieron desconocer los resultados y Estados Unidos empezó a cancelarle visas a los hijos, sobrinos, nietos y familiares de toda la élite que quería en ese momento manipular el sistema electoral. Entonces, por eso, aquí no se trata solamente de sanciones económicas a los del cartel de los soles. Ellos están llenos de testaferros y de familiares en todo el mundo. Hay que empezar a perseguir en la plática, como ocurrió con los mal llamados oligarcas rusos después del ataque a Ucrania. Hay que ir a perseguir todos esos activos, porque es donde les duele. Donde les duele, cuando sepan ellos que no tienen a dónde moverse y que se tienen que ubicar en el lado correcto de la historia, van a precipitar aún con más velocidad la caída de Maduro. Presidente, entramos a las elecciones de Estados Unidos. Ahora, Biden se pronunció claramente en contra de Maduro, pero luego vino la negociación de Barbados
y Estados Unidos aflojó todo, devolvió hasta los narcohijos y devolvió al testafero. Y le compró petróleo. Y Maduro no cumplió nada. En la elección, para usted, el posible triunfo de Kamala Harris sería positivo para la causa democrática en América Latina. Yo creo que en este momento hay que partir de una base, y es que hoy hay un gran consenso bipartidista y bicameral en los Estados Unidos frente al tema de Venezuela. Y yo creo que por el bien de Venezuela, por el bien de precipitar la salida de Maduro, es importante que no nos salgamos de ese esquema bipartidista y bicameral. Tratar de poner este tema como una bandera de uno u otro partido en medio del fragor de una campaña, creo que podría generarle un efecto negativo a Venezuela. Estamos ya en la recta final de la entrevista con Iván Duque, expresidente de Colombia, a quien le agradecemos por este tiempo con nosotros. Amalia, Carlitos, por favor, si pueden ya hacer sus últimas preguntas, y yo voy a cerrar con una consulta sobre lo que ocurrió en Bolivia. Bueno, la pregunta iba precisamente a eso. No hay duda que el presidente está muy bien informado de lo que está ocurriendo en Bolivia. ¿Y cuál piensa que puede ser el camino? Está siguiendo día a día y vea lo que está pasando con el presidente, que no toma una sola decisión de gobierno. ¿Usted cree que esto de aumentar el precio de los combustibles que no tenemos y que tenemos que importar y que están subvencionados durante mucho tiempo en Bolivia es un asunto de referéndum y que lo defina el pueblo, o es una determinación exclusiva del presidente? Yo voy a decir varias cosas, y perdónenme que ustedes saben que yo a las cosas las llamo por su nombre. Sí. Yo recuerdo que hace unos años, cuando yo estaba en el Senado de la República de Colombia y aspiraba a la presidencia, había una canción popular de un cantante que en Colombia se conoce como Jimmy Gutiérrez, y esa canción se llama Me bebí lo del mercado. Lo que hemos visto en Bolivia, y es una tristeza, es que todos los gobiernos del MAS se bebieron lo del mercado, se bebieron la bonanza del gas y trataron de fungir como grandes ejecutores de políticas públicas administrando el grifo del gas. Pero se lo gastaron todo. Y no promovieron una transformación industrial, estructural y sostenible en Bolivia. No garantizaron una red de protección social sostenible sobre la base de un crecimiento apuntalado por un sistema empresarial motivado y lleno de certezas. Y entonces han llevado las finanzas públicas a una situación de pauperización tal que inclusive hemos pasado por momentos donde se ha tendido a hablar de un posible default de la deuda por parte de Bolivia. Entonces, esa es una cuenta muy clara de lo que el MAS ha hecho. Claro, el MAS capturó justicia, capturó el poder electoral, intimidaba, y fuera de eso se unió en una especie de coalición donde combinaba todas las formas de lucha, incluyendo la presión con sectores sociales y sindicales y cocaleros, todo lo que es esa maraña, y después estableció el principio de que la reelección era un derecho fundamental. Y por esa vía, Bolivia estaba en el terrible camino de pasar de democracia a dictocracia, y por qué no pensarlo, inclusive dictaduras si hubieran tenido la capacidad de avanzar con mayor drasticidad, pero ese era el camino. Entonces yo creo que mi solidaridad con el pueblo boliviano pues me permitió a mí, con un gran convencimiento y después de haber dialogado con líderes del Congreso de Bolivia, con líderes de la ciudadanía de Bolivia, con personas de la talla del expresidente Tuto Quiroga, en entender que cuando yo estaba como jefe de Estado tenía que presentar esa opinión consultiva al sistema interamericano. ¿Y qué dijo el sistema interamericano? Dijo, mire, la reelección puede existir, y puede existir máximo 2 periodos de un plazo razonable. Sobre esa base es que se construyó esa hipótesis para que no se dieran reelección y reelección y reelección y reelección para cooptar completamente el poder. Entonces, me parece muy peligroso que siquiera estén pensando en llevar ahora a un referendo una reelección no consecutiva. ¿Para qué?
¿Qué necesitan llevar a consultar? Y me parece muy peligroso que se empiece a construir sobre la base del ejemplo de Venezuela un plan para que en el 2025 no se reconozca la voluntad popular del pueblo boliviano. Entonces son dos alertas que yo quiero poner de presente. Y con respecto a lo del precio de los combustibles, lo del precio de los combustibles no es tanto la discusión del precio hoy, sino es por qué se llega a esta situación. Por haberse bebido los mercados, haber llevado las finanzas públicas al máximo nivel de irresponsabilidad. Entonces, como una persona que respeta, que quiere al pueblo boliviano, que respeta la dignidad del pueblo boliviano, lo que más añoro es que en el 2025 pueda también surgir no un nuevo presidente, sino una nueva generación dispuesta a gobernar a Bolivia, o que llegue un nuevo liderazgo, no para gobernar solamente la inmediatez de los problemas, sino para construir verdaderas políticas públicas que generen empleo, inversión, transformación y mucho más cuando Bolivia es hoy la despensa global de los materiales que el mundo reclama para la transición energética. Una buena administración de esos recursos, una buena motivación de la inversión, una política de manejo fiscal prudente y acabar por completo la polarización social y la promoción de la lucha de clases que ha sido la base del poder del MAS. Es algo que Bolivia se merece. Salgámonos de discusiones de izquierda y derecha y partamos de la base que hoy Bolivia requiere es una administración pública eficiente, con sentido social, tecnocrática, de unidad, que pueda convocar a los grandes empresarios de Bolivia en el mundo a que vengan a trabajar por su país, a que hagan una búsqueda del talento boliviano que está regado en todo el planeta con personas de altísima calidad para que vengan a trabajar por su país y que puedan hacerlo también con el talento que está en Bolivia, de las personas que ya han padecido toda esta desgracia que el MAS les ha sembrado, para que se esta idea de la polarización y la lucha de clases y se construya una visión de Bolivia para el siglo XXI y que eso, por supuesto, lo lidere quien guíe los destinos del país en el año 2025. El gran problema, presidente, lo mismo que en Colombia, a pesar de la fuerza de su discurso, y tenemos varios acá en Bolivia que tienen también la fuerza de este discurso, pues ganó Petro, le ganó a su partido. Y en bueno, México, a mi partido no necesariamente, Amelia. Yo derroté a Petro en el año 2018 con más de 2 millones de votos de diferencia. En Colombia no tenemos reelección, pero es que yo creo que es muy pertinente la pregunta por eso. Porque más allá de si derrotan a un partido o a otro, claro, yo creo que el problema que tenemos en América Latina muchas veces en los sectores que creemos en una administración gerencial, tecnocrática, basada en evidencia, con la capacidad de lograr transformaciones sociales porque las logramos, es que caemos en la tragedia que algún intelectual denominaba el narcisismo de las pequeñas diferencias. Entre quienes pensamos de esta manera, una diferencia así de pequeña puede generar batallas abismales, mientras que en el otro lado, una coincidencia así de pequeña les forja la unidad en virtud de llegar al poder. Entonces creo que hay que sacudirnos de ese narcisismo de las pequeñas diferencias, y lo digo también pensando en Colombia en el 2026. La Colombia que hay que construir no puede ser una Colombia que esté dirigida políticamente por un partido o por unas figuras. Tiene que partir de la base de un proyecto de nación donde haya unidad y donde las grandes coincidencias estén por encima de las confrontaciones basadas en ello. Presidente, le agradecemos muchísimo por su tiempo con nosotros. Perdón, Amalia. Sí. Pasa que tiene otro compromiso también el presidente Iván Duque. Le agradecemos muchísimo. Una consulta muy pequeña de mi parte ya para finalizar. Usted mencionó al expresidente Jorge Tuto Quiroga en esta especie de acto de heroico, porque de alguna manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia porque no es un derecho humano la reelección eterna de los presidentes. ¿Qué rol jugó Tuto Quiroga en ese momento histórico?
Primero yo quiero destacar una cosa. Yo he tenido la ocasión de conocer a muchos líderes latinoamericanos, de compartir con ellos, de tener amistad con ellos, y sin duda una de las personas que más admiro y más respeto es el expresidente Tuto Quiroga. Le admiro a él su claridad conceptual, le admiro a él su coherencia, su congruencia, le admiro también a él el estilo que ha tenido de llamar las cosas por su nombre, y una persona que es hoy más que nunca carente de envidias. Él no tiene envidias, él es una persona que tiene un sentimiento patriótico. Cuando yo fui a presentar esa opinión consultiva, tuve la ocasión de escucharlo, y escucharlo con muchas reflexiones y a gran profundidad. Y escuché también a muchos de los líderes de la resistencia y de la oposición democrática en Bolivia. Y vi esa tragedia de lo que se estaba consolidando. Y justamente tomamos la decisión de presentar una opinión consultiva para decírselo al sistema interamericano: señores, esto ustedes no pueden dejar que siga cabalgando. Y recuerdo que hicimos una sesión en Colombia, en Barranquilla, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y les dije públicamente, les voy a presentar una opinión consultiva en este sentido. Bueno, la opinión consultiva se conoció, y esta opinión consultiva se ha convertido hoy en un modelo referente. Y le voy a decir algo muy especial y muy bonito. Hace pocos días estuvimos en República Dominicana acompañando al presidente Luis Abinader. También estaba allí presente el expresidente Tuto Quiroga. Y vimos cómo en su discurso de posesión de su segunda administración, teniendo unas mayorías en el Congreso que superan el 70%, el presidente Abinader dijo: voy a presentar una reforma constitucional utilizando este poder, no para continuar en el poder, cosa que podría ser, si es que tú usara el poder con esa intención. Voy a presentarlo para limitar a solamente 2 periodos el ejercicio de la presidencia en República Dominicana, también en desarrollo de esa importante opinión consultiva. Entonces, cuando uno ve liderazgos como el de Tuto Quiroga, como el de Mauricio Macri, como el de Luis Abinader, como el de Luis Lacalle Pou, como el de Guillermo Lasso, como el de Mario Abdo, dentro de los expresidentes y muchos de los que están hoy ejerciendo el poder en América Latina, dispuestos a entender que la democracia tiene como uno de sus ejes más representativos la alternancia en el poder, eso nos da esperanza. Pero cuando vemos los ultrajes de Venezuela, cuando vemos lo que ocurre en Nicaragua, cuando hemos visto las intenciones del MAS, cuando hemos visto las intenciones del correísmo en Ecuador, tenemos que levantar nuestra mano para decir: hoy más que nunca tenemos que lograr que Maduro caiga como dictador y se restablezca la democracia, o eso terminará convirtiéndose en el aliciente, la motivación y el ejemplo referencial para muchos querer quedarse en el poder en América Latina. Bueno, Amalia, Carlitos. Oh, muchas gracias. Muchísimas gracias. Despedirlo, presidente, agradeciéndole su participación en el programa. Carlos se despide. Le agradezco muchísimo, presidente, los minutos que nos ha dado, y creo que dejamos la puerta abierta para en algún momento volver a conversar si esto se resuelva como se resuelva. Gracias, presidente. Será siempre un honor y para mí ha sido un placer, y le envío un saludo con inmenso afecto a todo el pueblo de Bolivia. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta ha sido la entrevista con Iván Duque, expresidente de Colombia, quien se ha referido a estos temas candentes de la política latinoamericana, pero también de la política boliviana. Amalia, Carlitos, ¿qué impresión tienen al cierre ya del programa? La verdad, a mí me agradó porque él es muy claro, sabe lo que quiere. Me quedé con la sensación de que no quiso contestar la última pregunta referida a los hidrocarburos, porque a mí me gusta saber de un presidente si él asume la responsabilidad de Estado o la delega a otro para que la determine, que es el caso de los hidrocarburos, más bien de los combustibles en Bolivia. Pero lo demás es muy sólido, ¿no? Es muy sólido, tiene una posición y además parece dispuesto a seguirla hasta lo último. Me parece que lo que rescato es la advertencia, que a mí me parece que hay que tomarla muy en serio. Sí. Si Maduro se queda,
pues se van a quedar todos. Va a ser el ejemplo. Y acá lo que ocurra en Bolivia el 25, el resultado de esa elección, el desarrollo democrático de esa elección o antidemocrática de esa elección, depende de si Maduro se queda o se va. Creo que esa advertencia es muy importante. Así es, Amalia, Carlitos, y tenemos que estar siguiendo muy de cerca lo que ocurra en Venezuela por el impacto que pueda tener en nuestro país y en otros países como Colombia, que también tiene elecciones el 2026. Así que realmente ha sido un buen espacio y como dijo Carlos, es probable que lo tengamos que buscar nuevamente para estos meses para ver cómo está yendo o con otros líderes latinoamericanos también que nos puedan dar luces sobre este tema. Valdría la pena la calle Paul, ¿no? Sí, la verdad que es, digamos, una visión más desde el sur, más de un sector también conservador, ¿no? Sí. Vamos a hacer las gestiones, a ver cómo nos sale la posibilidad de entrevistar a Luis Lacalle Pou. Les agradecemos muchísimo, amigas, amigos, a todos por este tiempo con nosotros, así que estaremos en cualquier momento nuevamente con este sector. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.